Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Heriberto, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿Sí? gracias a Dios. Qué bueno, ¿qué tal la Bien. semana? Pues se fue rápido. Muy rápido. Muy rápido. Siempre se va rápido, el tiempo nunca se detiene. Pero gracias a Dios que estamos aquí, gracias a Dios que podemos encontrarnos nuevamente con nuestros amigos en esta ocasión y listos para poder tener este momento de estudio también. Empezamos con una oración. Sí, oremos. Sí, a ver. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que podemos dirigirnos a nuestros oyentes para tratar el asunto muy importante de Babilonia. Y Señor, danos una porción de tu Santo Espíritu para poder hablar y que nuestros oyentes puedan comprender lo importante que es este tema en el que nosotros estamos viviendo hoy en día y que es de vital importancia aprenderlo. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y llegamos a la lección número 9, cuyo título es Una ciudad llamada Confusión. Y quiero leer del libro de Génesis, el capítulo 11, versículo 9, lo siguiente. Leo de la Nueva Versión Internacional esto. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Ahora, la ciudad de Babel era un lugar que estaba situado en el valle de Sinar. Esa ciudad era una de las diferentes ciudades o ciudades principales del reino de un personaje llamado Nimrod. Este personaje era descendiente de Cam, hijo de Noé. Ahora, es interesante que el origen de esta ciudad, donde luego ocurre justamente el nacimiento de los diferentes idiomas que existen en el mundo, es el resultado de una ambición de poder, de orgullo, desafío a Dios y también de poder dominar justamente a otras personas. Entonces, ese es el origen de estos lugares que ahora se conocen, bueno, obviamente, como ciudades. Ese fue el principio de todo esto, ¿no? Hasta ese momento el Señor había indicado que todas las personas deberían esparcirse por la faz de la tierra. Pero sin embargo, como una muestra de rebelión, es que se produjo esta condición de congregar, de juntar a las personas en ciudades, ¿no? Ahora, quiero leer lo que dice Génesis capítulo 11, versículo 4. Y justamente esto, digamos, coincide con esta parte del afán de rebelión contra el poder de Dios y de, digamos, de cierta manera, asumir de que se estaban protegiendo de los castigos divinos, ¿no? Dice esto, Génesis capítulo 11, versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Esto dice la Nueva Versión Internacional. Y justamente esto, ¿no, Heriberto? Era digamos, el principio de todo este asunto de las ciudades. Y en esta parte aparece justamente la primera vez donde aparece esta ciudad llamada Babilonia. ¿Ok? Ahora, quiero leer algo más porque Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, hace referencia a este lugar, digamos, a Babilonia. No al lugar específico, digamos, al lugar geográfico, sino a una Babilonia de tipo espiritual. ¿Okay? Y quiero leer esto de Apocalipsis capítulo 17, versículos del 4 al 6. Dice esto, la Nueva Traducción Viviente. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de las inmundicias de su inmoralidad. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso: Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo.
pude ver que ella estaba borracha, borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús. Ahora, es interesante que obviamente pues en el Génesis vimos esta ciudad, digamos, de orden geográfico, o sea, que estaba ubicado en una zona específica, ¿no? Pero ahora en el Apocalipsis la encontramos nuevamente mencionada esta ciudad, pero en un contexto espiritual. Ahora, ¿qué es en sí Babilonia, Heriberto? O sea, ¿qué cosa es lo que representa Babilonia, la cual se menciona en el Apocalipsis? O sea, ¿qué cosa es eso, no? Sí, sabemos que la Babilonia original no existió para los tiempos en que Juan estaba escribiendo Ajá, esto. Ah, ya en los primeros siglos ya no existía Babilonia. ajá, Así es que por fuerza tiene que significar algo más. claro, Un sistema que existe aún en nuestros tiempos ahora. claro, claro. Y siempre va a ser lo contrario, lo que va en contra de las enseñanzas de Jesús. Claro, claro. Definitivamente tiene que ver, está relacionado con este factor que existió en la antigüedad, ¿no? El desafío al poder de Dios, ir en contra del poder de Dios o de la manifestación de todo lo que significa Dios. O sea, es un rechazo completo a lo que es Dios. Ahora, es interesante esto, ¿no? Que la Biblia, en el caso este del Apocalipsis, hace referencia a esta figura de Babilonia porque justamente representa una suerte de un sistema religioso. Justamente, o sea, no estamos hablando de otra cosa, sino de un sistema religioso, pero que en realidad no es un sistema religioso verdadero, sino que es un sistema religioso falso, apóstata, ¿no? Que va en contra de lo que realmente es todo aquello que representa a Dios, ¿no? Ah, quiero leer algo interesante también, porque fíjate, dentro de los comentaristas bíblicos hay comentarios donde a veces se presenta, o quizás nosotros que hemos crecido, digamos, en una formación determinada dentro de un ámbito religioso, siempre nos dijeron de que la Babilonia es tal iglesia, ¿no? O es Ujú, tal plataforma religiosa. Y en realidad ahora entendemos de que no es así, o sea, no es específicamente una iglesia en particular, una denominación en particular, sino que tiene que ver con todo un sistema religioso, o sea, sí, una forma religiosa, ¿no? Fíjate, quiero leer de lo que dice El conflicto de los siglos de Elena White, la página 433 dice lo siguiente: en vista de que este mensaje sigue a la advertencia del juicio, debe ser proclamado en los últimos días. Por tanto, no puede referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. O sea, en realidad, este tema de lo que es Babilonia se refiere a un sistema religioso, pero que puede estar, digamos, disperso en cualquier parte del mundo. ujú. ¿Sí? Claro que sí. Pedro, es porque ah, el significado nos dice mucho, significa confusión, Así es, ¿verdad? así es. Así es que, y el mundo está confundido, ¿no? Y en nuestros días. Simplemente te voy a contar un poquito, muy rápido, porque yo estoy hablando con las personas y al hablarles les digo, les explico hasta dónde vamos a llegar, donde vamos a tener que decidir. Claro, claro. Ah, no podemos estar en medio, tenemos que estar o estamos con Dios o estamos contra Dios. Así es, así Y, es. y les digo de manera rápida, es por decir, si tú vas a decidir en qué día vas a adorar, qué vas a adorar el domingo, pero ellos dicen, oh sí, pero si el domingo no es el día de Dios, es el sábado. Ajá, Oh, entonces, ¿cuál es? ¿Verdad? Su ajá, pregunta es, entonces, ¿cuál es? Pero que la gente que no sabe o piensa que sabe, y ahí está la confusión, claro, claro, ¿verdad? claro. Es eso, ¿no? Ahora fíjate, Heriberto, tanto en la antigüedad como en el presente, el sistema religioso falso y el sistema religioso verdadero han coexistido, o sea, han estado presentes porque, digamos, tanto el bien como el mal han estado presentes siempre en la historia de la humanidad, obviamente después de la Ujú, aparición del pecado, ¿no? O de la entrada del pecado. Ahora,
¿Cómo se ha manifestado esa coexistencia entre lo verdadero y lo falso, ¿no? ¿Cómo actuó y cómo actúa tal vez este sistema religioso falso frente al sistema religioso verdadero? ¿O cómo actúa el sistema religioso verdadero frente al sistema religioso falso? O sea, ¿cuál es la tónica, digamos, cuál es la forma de actuar de este sistema religioso falso, ¿no? ¿Cuál ha sido, en todo caso, durante la historia, su forma de acción frente a los verdaderos, a los seguidores de Dios, ¿no? Sí, sabemos a través de la historia, Pedro, que siempre ha habido persecución de Ajá, los hijos de Dios. ajá, Y esa es la Babilonia que cuando llega al poder, cuando tiene control del gobierno junto con lo religioso y se unen, hay persecución. claro, A través de la historia lo hemos visto muchas veces. claro, Y esto está por ocurrir también en nuestros días. claro, Antes de que venga Jesús, va a ser la misma persecución porque el, el, el que creó la confusión es el mismo que creó la confusión exacto, en el cielo. exacto. Y entró con la confusión desde el principio con Adán y Eva. Y después entró en la confusión con Babilonia. Y ahora esa Babilonia nunca dejó de existir. Ese sistema sufrió podemos decir, una herida mortal que fue curada, Ajá, que vamos a mirar más adelante, que hoy está viva, que está activa ok. y que trabaja de diferentes formas, y una de esas es, otra vez podemos mencionar, la creencia de la evolución. También, también como parte. Ahora fíjate, es interesante lo que estabas mencionando, ¿no? Esta parte de que siempre el sistema religioso falso se ha valido del poder humano, del poder político, del poder militar, incluso económico, para forzar, para perseguir, para extorsionar, para callar, para, digamos, silenciar, incluso para matar Ujú. a los verdaderos seguidores. Sí, En cambio, el sistema religioso verdadero siempre ha estado abocado en mostrar a Cristo. O sea, hay una diferencia bien grande entre estos dos grupos, ¿no? O sí. sea, esa parte creo que realmente es algo relevante y que debemos tenerlo presente, porque justamente como Ujú. mencionabas, es algo que se va a dar también con mucha fuerza en el tiempo del fin. Y una de las cosas que debemos de tener cuidado, Pedro, es de que no siempre la mayoría tiene la razón. Así es. Y eso yo creo que es algo muy importante porque siempre pensamos que cómo es que los millones que adoran en un día que no es, ¿cómo pueden estar errados? Y tendemos como humanos siempre seguir a la multitud, a la Ajá. mayoría, cuando la minoría siempre ha sido los seguidores del verdadero Dios. Así es, así es. Mira, quiero leer, Heriberto, del libro de Isaías, el capítulo 47, los versículos del 8 al 10. Dice esto: Ahora escucha esto, provocadora, tú que moras confiada y te dices a ti misma, yo soy y no hay otra fuera de mí. Nunca enviudaré ni me quedaré sin hijos. De repente, en un solo día, ambas cosas te sorprenderán. La pérdida de tus hijos y la viudez te abrumarán por completo. A pesar de tus muchas hechicerías, de tus poderosos encantos, tú has confiado en tu maldad y has dicho, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te engañan cuando a ti misma te dices, yo soy y no hay otra fuera de mí. Está hablando justamente de Babilonia. ¿Ok? Pero, Ahora, sin sí, embargo, Pedro, quería ajá, decir que esto no solamente me está hablando de Babilonia, pero ajá, muchas veces se asemeja a la iglesia, así es. a la verdadera iglesia. También, también. Porque muchas veces dependemos, porque tenemos mucha sabiduría Ajá, y pensamos que ya lo sabemos todo y que nadie exacto, nos puede decir, que nadie nos puede enseñar. Y ahí es exacto, donde caemos en la misma situación que exacto. la Ahora Babilonia. fíjate, quería ir a que pudiéramos comentar en base a estos versículos que leímos en este momento, algo muy importante, porque el sistema religioso falso también se convierte en una forma de idolatría. Ahora, ¿cómo este sistema religioso falso, o a veces incluso el sistema religioso verdadero, cae
justamente en esta condición de orgullo, de autosuficiencia, etcétera, ¿cómo es que, digamos, se promueve la idolatría, ¿no? ¿O qué cosa es idolatría en sí, ¿no? Yo creo que en este caso nosotros siempre nos creemos autosuficientes, Ajá, ajá, que yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr y nadie me puede decir a mí cómo hacerlo. ajá, ajá. Efectivamente, creo que todo eso tiene que ver justamente con este tema de poder eh, mostrar dónde depositamos nuestra seguridad, ¿no? Nuestra confianza. Y esa parte muchas veces nos puede llevar a esto que conocemos como la idolatría. O sea, la idolatría en sí no tiene que ver necesariamente con hacer una figura a la cual la vamos a adorar, nos vamos a inclinar delante de ella. No, 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 no. Sino que nuestra escala de valoración o donde nosotros estamos depositando nuestra seguridad, nuestra confianza, justamente eso se puede convertir en un elemento de idolatría, ¿no? Sí. ¿Ok? Bueno, aunque a veces sabemos que la Babilonia original, Pedro, era maestra en la Ajá, idolatría. ajá. Tenía altares en cada esquina, bastante templos, adoraban a toda clase de dioses. Eso era conocido, Babilonia, por ser una ciudad que adoraba a todo menos a Dios. Así es, así es. Ahora, nuevamente, cuando este sistema religioso verdadero y el sistema religioso falso se encuentran, ya habíamos estado viendo de que, digamos, ocurre esta condición que conocíamos, ¿no? Como persecución, como obstaculización o como, digamos, formas de poder atacar incluso, ¿no? El sistema falso siempre va a tender a hacer eso frente al sistema religioso verdadero. Ahora, esta situación puede darse incluso dentro de una iglesia religiosa, ¿no? De una iglesia cristiana incluso, ¿no? Sí. Puede darse. Bueno, déjame decirte, en esto Ajá, de la idolatría, Pedro, he escuchado personas que han sido personas testigas de algo sobrenatural ajá. que tiene que ver con las estatuas, con Ok. las reuniones que se hacen, peregrinaciones que se hacen, donde se ha visto a la estatua. Claro que es de piedra, Ajá. pero la han visto actualmente mover la cara, abrir los ojos, llorar. Ok. ¿Por qué? Porque Satanás está trabajando y claro, como la gente lo ve, ¿qué es para ellos? Un Un milagro, un milagro. milagro. Claro, claro. Definitivamente estas cosas pasan, ¿no? Quiero avanzar con esto, Heriberto. Apocalipsis capítulo 17, versículos 13 y 14. Leo de la versión Reina Valera 1960 lo siguiente. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Fíjate, Heriberto, en un mundo religioso, no solo por mencionar el cristianismo nada más, muy diverso, ¿no? Con diferentes denominaciones, diferentes creencias, diferentes doctrinas, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a unirnos? ¿Cómo podemos llegar a acercarnos a- con una persona que piensa de manera diferente a mí? Pero ¿cómo podría yo llegar a acercarme a una persona en torno a Cristo? O sea, ¿cómo alcanzar esa posibilidad, no? Porque de cierta manera, o sea, nosotros que hemos crecido en una determinada fe, siempre hemos considerado que lo nuestro es algo casi inmaculado, ¿no? O sea, y que no se puede contaminar, ¿no? Y si te juntas con el otro que tiene otra creencia, corres el riesgo de que te pueda tal vez contaminar, te pueda ensuciar de alguna forma, ¿no? Pero ese no es el propósito de Cristo, o sea, ¿de qué manera yo puedo, digamos, superar esos prejuicios tal vez y acercarme a una persona que puede pensar de forma distinta a mí, pero acercarme en torno a Jesús, ¿no? Acercarme para poder compartir ambos la experiencia de estar cerca de Sí, yo Jesús. creo que la misma confusión nos dio a nosotros la habilidad de un camino de llegar a estas personas. Ajá, Porque, mira, estas personas, sabemos que Babilonia contaminó a todo el mundo, claro, porque es la madre, y siendo madre tiene muchas hijas, ajá, y dio a beber a todos de la fornicación.
Ahora, todos están contaminados ¿de qué? De la confusión. Ujú. Nosotros sabemos, como pueblo de Dios, sabemos dónde está la confusión. Así Si es. nosotros tenemos la habilidad de presentar esas diferencias, estas personas van a decir, pero ¿cómo puede ser Ajá. que yo he sido engañado de esta forma? Pero muéstrame la Biblia. Y sabemos que tenemos la Biblia que nos enseña y nos puede guiar para poder entrar de esa forma a personas que han sido contaminadas con la confusión de Babilonia. Ujú. ¿Verdad? Ok. Pero ahora fíjate, Heriberto, o sea, quizás tú lo has escuchado, yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando se expone nuestros principios, nuestras doctrinas, etcétera, ¿no? Algunas veces se dice, no, bueno, no queremos ofender a personas que son de otra denominación o que tienen otra creencia, etcétera, ¿no? Ahora, si no queremos ofender, digamos, a otras personas, ¿por qué será que nosotros priorizamos nuestras doctrinas sobre las de otras iglesias, sobre las de otras denominaciones, ¿no? ¿Por qué consideramos tal vez que incluso las personas de otras iglesias pueden llegar a contaminarnos a nosotros más bien, ¿no? O sea, por qué pasa eso, no? Yo creo que no, bueno, no debería de ser No así. debería ser, ok. Pero sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad de, si nosotros presentamos el Evangelio de Jesús con amor, con Ajá, tacto, ok, con consideración, la persona va a entender. ok. Si ella tiene una mente abierta y si quiere aprender, y si nosotros lo hacemos de una manera amorosa, va a ser impacto en su vida. Ok. Fíjate, yo quería compartir brevemente, antes de que pudiéramos terminar, algo que nuevamente surge, ¿no? Y es el modelo de Jesús. O sea, porque Jesús vivió 3 años y medio con sus discípulos, ¿no? Y en ese caminar, en esos 3 años y medio, o sea, ellos en algún punto, por lo menos quizás la mayoría, estuvieron convencidos de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Salvador. Ok. Pero el concepto que tenían del Mesías era equivocado. O sea, ellos creían que el Mesías en realidad iba a ser un libertador del yugo romano, o sea, los iba a liberar de la esclavitud romana. Y su mundo, sus expectativas se les cayeron cuando vieron a a Jesús crucificado en la cruz. O sea, se les acabó toda esa idea, esa ilusión que tenían de encontrar justamente en esta persona al Mesías libertador. ¿Qué cosa hizo Jesús, digamos, durante esos 3 años y medio para cambiarles la idea de que Él no era el libertador? ¿Sí te has puesto a ver eso? O sea, lo que me estás diciendo, ¿no? Esta parte del poder mostrar realmente el amor de Dios. O sea, más allá, digamos, de poder tal vez convencer a una persona de que mis creencias son las adecuadas o son las verdaderas, en realidad mi propósito debería ser mostrar cuál es el amor de Dios, ¿no? Sí. Un detalle más, antes de que pudiéramos pasar. Pedro andaba con una espada, que la sacó en el momento del apuro y todo lo demás cuando vinieron a capturar a Jesús, ¿no? Durante todo ese tiempo que estuvieron juntos, es posible que él siempre andaba con esa espada y Jesús nunca hizo, digamos, algún intento por forzarlo o por cambiarle la idea de que no debería de andar con un arma, ¿no? Sí. O sea, esa parte, digamos, me hace ver a mí que lo más importante en cuanto a, digamos, a mi relación con mi prójimo, es el hecho de poderme centrar en a quién represento, ¿no? Y voy a Sí. representar, obviamente, al Dios que conozco, ¿no? Sí, pero lo que te quería mencionar era también que Jesús enseñaba Ajá. y la gente había sido contaminada en su tiempo por Babilonia, por la confusión. Así Estaban es, confundidos también ellos, así es, pero sin embargo, Él les enseñaba. así es. Pero ¿sabes por qué tenían poder su palabra? Aparte de que sabíamos nosotros que era el Hijo de Dios, pero era la persona detrás de la palabra que lo decía. Ajá. Ellos conocían el carácter. Así Se es. mostraba la luz a través de su hablar, de cómo hablaba, de las palabras que usaba, y su atención era 100% en lo que él decía, porque su carácter, su gloria de él se mostraba. Yo creo que es lo que necesitamos nosotros para Así es. presentar Así es. a ese Jesús
a través cuando enseñamos. Cualquier cosa que enseñemos Ajá. está, como decíamos, si tú tienes dinero en el banco, no puedes dar un cheque si no tienes dinero en el banco. Así es. Así es que si no tienes carácter, no puedes enseñar, no puedes hablar. Así es. Y no va a tener efecto. Eso es tu carácter, la gloria de Dios que nos lanza a presentar esa palabra que tenga impacto a las personas que están bajo el dominio de Babilonia. Así es, así es. Así es, mira, Heriberto, y para nuestros amigos también que nos están viendo en esta ocasión. Esta parte de la lucha entre el bien y el mal, digamos, entre el error y la verdad, ¿no? Entre los seguidores de Cristo y el dragón, nosotros conocemos cuál es el final. Uh-huh. Eso es lo importante, eso es lo valioso. O sea, nosotros conocemos exactamente cuál es el final de toda esta contienda, ¿no? Y el final de toda esta disputa, de esta contienda, es que el Cordero triunfa al final. ¿Okay? Eso es lo importante. O sea, en el mensaje de Apocalipsis, en el mensaje de poder presentar a Babilonia, lo central no son los poderes que se van a encumbrar y, digamos, tratar de forzar al mundo para que vayan en una dirección determinada. No. Lo central, lo importante, es que al final el Cordero triunfa. Y lo importante para nosotros es que nosotros triunfamos con Él también. Amén. ¿Sí? Esa es la parte central. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. ¿Y qué tal si oramos otra vez, Heriberto? Oremos. Para terminar. Muy bien, vamos a orar, amigos. Te agradecemos, Señor, por tu bendición, por darnos la oportunidad también de que a través del triunfo de Cristo Jesús, nosotros podemos también triunfar con Él. Gracias, Señor, por este regalo maravilloso y por la oportunidad de que a través de ello podemos encontrar justificación, Señor, a nuestras vidas. Bendícenos ahora, despídenos con bien. Te ruego también por nuestros amigos que nos están viendo en esta ocasión y que tú puedas bendecir cada una de sus vidas. Te ruego nos despidas ahora con bien, Señor. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, Heriberto. Sí, claro que sí. Muy bien. Hasta luego.